Seguimos en AMI el Legado, en este programa especial, recordando lo que sucedió hace 20 años, el atentado a la Embajada de Israel. Y tenemos ahora una entrevista para compartir con ustedes y conocer uno de los aspectos que tiene que ver con lo que sucedió el 17 de marzo del 92. Se destruyó una casa, un edificio, era la embajada, que tenía su historia. Vamos a conocer entonces la historia de la casa de Arroyo y Suipacha, y nos la cuenta desde Israel Muki Tzur. Él es el hijo del primer embajador de Israel en la Argentina, Jacob Tzur, que nos cuenta, por ejemplo, que en el piano que había allí tocaba Daniel Barenboim en sus primeros conciertos de niño. Nos va a contar la historia de la menorá, que quedó luego del atentado intacta, como ustedes vieron recién en la foto. Vamos a tener un primer acercamiento entonces a la casa de Arroyo y Suipacha, que no está más, ahora hay una plaza donde se recuerda a las víctimas. Escuchamos entonces a Muki Tzur. La embajada fue comprada por las comunidades judías, las sinagogas judías, las organizaciones, los ricos de Buenos Aires. Todos se unificaron para comprar la casa y para comprar los muebles y para imaginar qué tiene que ser una primera embajada de Israel después de 2000 años. Cuando uno entraba en la embajada, tenía las tres cosas: la menorá, el pionero, la pionera, y la escalera diplomática. Y había una librería muy grande de mi padre, que toda la comunidad judía les dio enciclopedias y libros en yiddish, en español, sobre los judíos, todo estaba ahí. Y el piano. La Sinagoga de Libertad, que era de judíos de Alemania, dijo que sin piano no se puede hacer una embajada israelí. Y ahí fueron los primeros conciertos de Daniel Barenboim. Era en este piano. Él tenía 6 años, 7 años. Yo tuve ahí mi bar mitzvah, mi hermana se casó en la embajada y muchas cosas sucedieron ahí para mí. El día de la explosión yo era el secretario general del movimiento kibutziano. Así que recibí las primeras informaciones del Shaliach. Y todavía no puedo olvidar que le pregunté cosas sobre la casa, hasta que pensé: ¿qué estás hablando? ¿De las escaleras? ¿De las alfombras? ¿De qué estás hablando? Gente muere ahí, estás hablando sobre los detalles del edificio. Y me quedé. Fue como que con un martillo sobre la cabeza. Cuando me enteré de los detalles de lo que pasó ahí, me dijeron que la menorá se quedó. Y el lustre de cristal quedó. Y los pioneros se destruyeron. Y para mí eso fue un símbolo. ¿Qué pasa en el Estado de Israel? La historia no es una cosa que pasó. La historia es una forma de organizar nuestra vida del presente y nuestra vida del futuro. No tenemos que ser esclavos del pasado.
pero necesitamos renacimiento judío. Pero no puede ser un momento de pasividad, de duelo que no llega a ningún lado. Es una herida que puede transformarse en creación. Conmovedor el testimonio de Muki Tzur, el hijo del primer embajador de Israel en la Argentina, y él hablaba de la casa de Arroyo y Suipacha. Efectivamente, fue su casa, ese edificio que fue destruido en marzo del 92. Me quedo con una frase cuando él hablaba de la memoria y decía: no es solo el pasado, sino la manera de organizar el presente y el futuro. En este programa especial que estamos recordando lo que sucedió hace 20 años en Arroyo y Suipacha, vamos ahora a escuchar al actual embajador de Israel en Argentina, Daniel Gazit. Estuve con él para hablar un poco también acerca de estos 20 años del atentado. Estamos en la Embajada de Israel en Argentina junto al embajador Daniel Gazit. Muchas gracias por recibirnos aquí en su oficina en medio de un día de Siempre trabajo. un placer recibirlos acá. Muchas gracias. Estamos a 20 años del atentado que destruyera la anterior sede de la embajada. ¿Cuál es su análisis de cómo ha trabajado la justicia argentina en estos 20 años? Son 20 años, mucho tiempo. Para algunos es como se paró el tiempo y no pasó y no avanzó. Todo depende del punto de vista, el análisis, cómo avanzó. Pienso que se hizo lo posible. Finalmente, me imagino que en principio hubo errores, pero todo el esfuerzo que se podía y se hizo, se hace hasta hoy. 20 años, muy difícil de reencontrar, de restablecerlo exactamente lo que pasó, pero tenemos bastante información para saber lo que pasó, quién está detrás de esos atentados. Está conocimiento de todo el mundo que Irán con Hezbollah son los perpetradores de este atentado, como el atentado a la AMIA. Y el mundo continúa. Este es el tema. El tema principal es cómo evitar más atentados en el mundo. ¿El mundo le prestó debidamente atención al atentado a la embajada del 92? ¿O quizás no tanto y por eso, digamos, no se ajustaron medidas en el momento? Difícil decir. O sea, el mundo, cuando se trata de terror, yo siempre digo eso en todas las entrevistas, cuando se trata de terror, el mundo, ¿qué es el mundo? Las personas, que decidir las personas, si los países, los dineros, digamos, los países piensan como personas. El ejemplo que siempre doy es que las personas piensan en actos de terror como los países piensan en accidentes de tránsito. Cada uno dice, para mí eso no va a pasar. Y eso pasa. Y tiene muchas víctimas, pero nadie quiere pensar que eso va a pasar a él mismo. Entonces, no toman las medidas necesarias para impedir que no haya accidente de tránsito. Y no hay que comparar el significado de accidente de tránsito con actos de terror. No, un hecho muy grave, pero uno piensa que nunca le va a tocar a uno. Pero la actitud es lo mismo. Y hay cosas que hacer y que se puede hacer con uno y el otro, con la diferencia que merece cada uno con el otro. Y la lucha contra el terror debe ser una lucha mancomunal de todo el mundo civilizado. Porque lo que la gente no entiende que no es Argentina, Israel contra Hezbollah, o Al-Qaeda contra Estados Unidos. Es una actitud o un mundo que se está cambiando a un mundo que acepta el terror como algo legítimo que se puede utilizar. Dice que hoy en día el mundo acepta como algo legítimo el terror. No, digo, hay en el mundo bastante gente que ven a los terroristas como héroes, que el terror es el camino, que elogian el terror, y no falta países, gente, líderes que hablan de este modo. Y el mundo civilizado, porque finalmente el terror está más o menos dirigido contra el mundo civilizado. Siguiendo un poco de alguna manera esta comparación que usted hace entre cómo actúan las personas y los estados, estamos
a 20 años, y en el programa también le vamos a preguntar a sobrevivientes y a familiares cómo actúan en este paso del tiempo, si las heridas se cicatrizan y se van cerrando, o quizás si se hacen más profundas. ¿Se puede pensar esto en relación a un Estado? Para un Estado, ¿cómo actúa el paso del tiempo con respecto a un atentado como el que sucedió en Buenos Aires? ¿Se cicatriza y se olvida, se cierra, o se hace más profundo si no hay justicia? ¿Cómo lo ve usted? Es difícil de comparar, porque las personas son diferentes, cada persona lo toma de otro modo. Pero el Son Estado tiene una heridas, responsabilidad en cómo tomar son este tema. heridas, bueno, las personas, los países es lo mismo, las personas que sobreviven continúan a vivir, rehacer su vida, rehacer sus familias, unos sí, otros no. Las naciones, los países, por supuesto que sí continúan, pasan atentados, pasan guerras, se recuperan, se restablecen y se continúan a vivir. No es lo mismo como personas. O sea, las heridas de una nación quedan en la historia, las heridas de una persona quedan en su alma. ¿Se imagina que los culpables de este atentado van a pagar por el crimen que hicieron? Se imagina. ¿Usted cree que sí? Se imagina. Bueno, embajador, muchísimas gracias por recibirnos.